Buenas noches, ingeniera Gina. Nosotros somos el grupo 4, integrado por Ana Verónica Arévalo, Irene Aguilar, Ana María Ortiz, Patricia Loaiza y mi persona, Ana Gabriela Gil. Vamos a hablar sobre la clasificación de las actividades y generadores de costos. Un pequeño concepto sobre actividad es que es un proceso o procedimiento que da lugar a la realización de un trabajo. Este puede ser un acontecimiento, una ocupación o una tarea que se realiza con propósitos específicos. La primera clasificación es por su actuación con respecto al producto. En esta tenemos actividades a nivel de unidades, que son las que se ejecutan cada vez que se produce una unidad de un producto. Las actividades a nivel de lote son aquellas que se ejecutan cada vez que se fabrica un lote de un producto y los costos van a variar en función de los lotes producidos. Actividades a nivel de línea. Estos se ejecutan para hacer que haya un buen funcionamiento de cualquier proceso productivo. El costo va a ser independiente de tanto de las unidades de los lotes, así como dentro de estos están lo que son los diseños de procesos y la realización de cambios en los procesos. Y las actividades a nivel de empresa, que son aquellas que se ejecutan en el ámbito de la administración, ya sea de la contabilidad, de finanzas, como asesorías laborales. Y dentro de estas también hay una subdivisión que son las actividades primarias y las actividades secundarias. Entiéndase por actividades primarias las que van a contribuir directamente para alcanzar los objetivos. Y las actividades secundarias son las que sirven de apoyo de las actividades primarias. Continúe, compañero. A continuación tenemos la clasificación por su capacidad para añadir valor al producto. Dentro de esta clasificación tenemos dos puntos, desde el punto de vista interno y el punto de vista externo. Nos dice que el punto de vista interno son todas aquellas actividades que son absolutamente necesarias para la elaboración de un producto, puesto estas les dan un valor agregado al producto realizando actividades específicas, como por ejemplo podría ser la preparación y la puesta en marcha en sí de la maquinaria. Por otro lado, tenemos el punto de vista externo, que son aquellas actividades que fomentan el interés del cliente por el producto, son de valor añadido. Por ejemplo, digamos, podríamos decir un acabado específico, un mejor acabado, en sí ya son aplicadas o gestionadas para la satisfacción fuera del punto de venta, más en sí no son necesarias e indispensables. Cabe recalcar que el correcto análisis de las actividades con o sin valor añadido dentro de la empresa son de vital y de gran importancia, pues depende de estos la correcta gestión de los costos para, para, para aplicar el sistema de actividades absolutas, que podríamos decir que es la gerencia basada en acciones. Continúe, compañera. En este momento continuamos con la actividad por la frecuencia de su realización o ejecución. En esta se dividen por actividades tanto repetitivas como actividades ocasionales. Las repetitivas son las que se realizan en la organización de manera continua o sistemática. En ellas se necesitan procesos consistentes y se manejan dentro del proceso del costado de las actividades. En ellas tenemos lo puede ser como un ejemplo la selección de un proveedor, ya que para cualquier orden de producción particular se necesita un proveedor dependiendo del tipo de producción que se vaya a realizar. También se puede contemplar que es un proceso repetitivo, como se ha indicado, y se presenta directamente en esta área. La actividad no repetitiva es aquella que se realiza una sola vez. Las actividades están dentro también igualmente del sistema de administración o de proyectos. En este caso podría ser como una campaña publicitaria para la empresa. Continúe, compañero. La cadena de valor. La cadena de valor es un análisis de la actividad empresarial que consiste básicamente en analizar todas las actividades que se realizan al momento de distribuir, comercializar, producir o vender productos, es decir, todo este tipo de actividades que se van realizando con el fin de poder lograr una elaboración y distribución de un producto, se les denomina cadena de valor. La cadena de valor está conformada por las actividades primarias, que son las actividades fundamentales que realiza un ente económico para elaborar, producir o vender un producto, y todas estas actividades que nos permiten elaborar el producto. Las actividades de soporte son en la parte administrativa, lo que no influye directamente en la producción, pero que sí son necesarias y que brindan apoyo y que son consideradas. El margen es la diferencia entre el valor total y los costos totales. Hablando del margen, el margen está constituido por la diferencia como es entre el valor total y los costos totales que son obtenidos de los generadores de los costos de actividad. Un generador de costos de actividad son todas las medidas cuantitativas de las actividades, es decir, es una relación casual y exacta entre productos y consumo de actividades.
conforme se van produciendo, desarrollando las actividades, debemos de generar un generador que haya consumido esas actividades. En este caso, por ejemplo, si tenemos y que sea de fácil identificación, en este caso, por ejemplo, si tenemos la elaboración textil, elaboración corte de tela, por ejemplo, en una empresa industrial, el generador de costos sería las horas hombre, ¿por qué? Porque es desarrollado por personal por trabajadores de forma directa, entonces de forma más, y se lo cuantifica de acuerdo a las horas que se han invertido para realizar esa actividad. Los generadores del costo también son una base de asignación de los costos indirectos de fabricación. A continuación, tenemos las preguntas que hemos creído pertinentes realizarnos entre compañeros. Compañera Anita María, si en una industria textil, ¿cuál podría ser un generador de costo? Bueno, también depende de cómo estén clasificadas las actividades. Por ejemplo, puede ser un ejemplo en lo que es tejeduría o donde se aplique dependiendo de qué recursos se utilice para desarrollar la actividad. Por ejemplo, tenemos tejeduría, que es en una empresa industrial, podría ser un generador horas hombre. ¿Por qué? Porque utilizamos la mano directa de hombre o la utilización de obreros para realizar la actividad, donde ese sería el generador del costo. Y otra podría ser en otra empresa, podría ser, por ejemplo, en publicidad o en el transporte, en publicidad podría ser, por ejemplo, el número de campañas que se realice, porque es la manera de cómo se está generando y cómo se lo va a contabilizar a esta actividad. Esos serían dos ejemplos de cómo se podría medir las actividades, porque eso es un generador que se trata de asignar un nombre para poder medir o controlar estas actividades. Entonces se utiliza un generador que sea factible de acuerdo a la actividad que se realiza. Continuando con las preguntas a la compañera Gabriela, ¿cuándo se debe implantar o implementar un sistema de costeo por actividades en una empresa? Yo creo que una de las razones para implementar este tipo de sistemas sería que el porcentaje de los costos indirectos sobre el total de los costos de la compañía tenga un peso significativo. Es decir, este sistema no se podría implementar si la compañía fabricara un solo producto para un solo cliente. Compañera Ana Verónica, esta pregunta es para usted. Y sería, ¿qué actividades, mencione las actividades que no agregan valor? Entre las actividades que no agregan valor a los productos o que no son esenciales para los clientes, podemos indicar que sería el almacenamiento del inventario, que es parte igualmente del funcionamiento de una empresa, el movimiento de los comprobantes, el cálculo y pago de los impuestos, que son parte igualmente de los procesos que se realizan, pero no son esenciales para en sí el cliente. Compañera Irene, no sé si me podría ayudar por favor con la pregunta indicándome cómo obtenemos el margen dentro del sistema de costeo ABC. El margen dentro del sistema de costeo ABC se calcula mediante la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos en las actividades generadoras de valor dentro del proceso productivo ABC. Este ha sido nuestro aporte. Tenga buenas noches. Muchas gracias.